Hola, estás en Vive tu Emoción, un podcast de psicología donde te acercamos todo lo que no te han contado sobre tus emociones, con Katia Vázquez y Marta Solanellas. Te damos la bienvenida al primer episodio del podcast de Vive tu Emoción, donde queremos acercarte todo lo que la psicología sabe hoy sobre emociones, pero no queremos hacerlo de una manera dura, teórica, difícil de digerir, que a veces la psicología tiene ese puntito, ¿no? Total. Sino que todo lo contrario, lo que buscamos es un lenguaje cercano, un lenguaje cotidiano, un lenguaje sencillo, algo que te haga conectar con lo que te pasa a ti, lo que nos pasa a nosotras, lo que le pasa a tu vecina o a tu compañero de trabajo, porque lo cierto es que las emociones están en la vida de todas las personas todos los días de su vida. Así que, bueno, pues esto es nuestro gran objetivo con este espacio. Somos psicólogas sanitarias y hace ya muchos años que nos enamoramos del mundo emocional. Y la verdad es que desde ese momento creo que no hemos parado de formarnos, no hemos parado de investigar acerca de las emociones y llegamos a un punto donde decidimos que teníamos que hacer de esto nuestro propósito de vida y montamos Vive tu Emoción, precisamente para poner la emoción en el centro y exprimirla, verla de arriba para abajo, a un lado, al otro, para poder entenderlo bien, porque somos unas firmes defensoras de que las emociones son el epicentro de la conducta, que para entender por qué hacemos lo que hacemos tenemos que entender nuestro mundo emocional y por qué nos emocionamos como nos emocionamos. Bueno, pues yo soy Katia Vázquez y aquí me acompaña mi socia, cofundadora, amiga, mucho más que amiga, Marta Solanellas. ¿Qué tal estás, señorita? ¡Ay, Dios mío, qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción! Pues estoy muy bien, muy contenta. Me tiraría así como horas escuchándote todo el rato. Llevo soñando este momento mucho tiempo y mira que te escucho mucho, pero es un placer que podamos hacer esto de una manera que pueda llegar mucho más lejos y la verdad que, bueno, pues muy emocionada, muy contenta. Veníamos hablando un poco de lo importante que es quizás este paso y bueno, para los que nos estéis escuchando, pero para los que también nos estéis viendo, porque nos podéis ver, por favor tenéis que poner el vídeo porque es que tenemos un neón y es que yo ya no le puedo pedir ya más a la vida, yo ya he llegado ya al éxito y al culmen de todo, puedo ya morirme, que ya pues tenemos un neón precioso con nuestro logo y bueno, esto es como un pasito más dentro de todo de toda esa divulgación, ¿no? Y de toda esa manera que queremos de poder acercar las emociones, de poder normalizarlas, de poder relacionarnos con ellas desde un lugar pues mucho más bonito, ¿no? Y con mucho más sentido. Entonces, el podcast, de hecho, tiene este lugar o este punto, ¿no? Que hablábamos el otro día. Súper especial porque de alguna manera la divulgación que podemos hacer desde redes sociales, que es súper valiosa, pero que es verdad que de alguna forma las redes sociales nos piden como un ritmo muy rápido. La vida va así de rápido. Totalmente, ¿no? Pero son una fiel representación de la vida, las redes sociales. Absolutamente. Entonces es como tener que explicar. A mí me cuesta muchísimo, ¿no? Poder hacer vídeos, reels que duren 30 segundos, 90 segundos. Yo no puedo, o sea, yo lo paso fatal. Es como de, bueno, mira, esto va a durar más minutos y el que se quiera quedar hasta el final, pues se quedará hasta el final, pero yo se lo explicaré de una manera que realmente tenga sentido o que tenga toda la información y muchos matices. A pesar de eso, en 3 minutos pues es imposible explicar millones de matices que se quedan, ¿no? Soy testigo cercano de que la pobre Marta siempre padece este momento de se me ha hecho muy largo, pero ¿cómo lo explico? No, es que hay conceptos, porque la psicología tiene ese puntito abstracto a veces que es difícil de comunicar y de divulgar. Total, es muy difícil. Entonces, bueno, es verdad que parece que el contexto de las redes sociales nos pide como hacerlo todo rápido y que nos estamos acostumbrando como sociedad mucho a esto, ¿no? A consumir contenido que sea muy rápido y que si ya en los primeros segundos no nos está llamando la atención, pasamos rápidamente, entonces estamos como perdiendo esa tolerancia a pararnos, a escuchar, a atender. Y el podcast de alguna forma es este espacio, ¿no? Que nos permite poder explayarnos, poder hablar con mayor tranquilidad, poder profundizar sobre determinados conceptos psicológicos, que por supuesto este espacio no va a cambiar, ¿no? El espacio ni va a sustituir un espacio de terapia, ni muchísimo menos, pero bueno, nos va a permitir ese espacio de reflexionar y de pensar
con un poquito más de tiempo, ¿no? Aunque estemos haciendo otras cosas mientras nos escucháis o estéis haciendo lo que queráis, pero bueno, que podamos tener ese espacio, ¿no? Entonces, por eso llega este podcast dentro de 1 millón de podcasts más, evidentemente. Sí, es la era del podcast también, lo sabemos. Lo sabemos, otro podcast más. Bueno, vamos a... Pero queríamos tener este espacio porque Totalmente. es nuestro... Yo creo que Vive tu emoción parte de un sentimiento de divulgación, sobre todo. Luego ya la cosa, ya os contaremos, ¿no? Pero ha ido a más, pero realmente una misión clara de ofrecer contenido emocional de calidad a las personas, ¿no? Totalmente, porque al final, de alguna manera, tenemos acceso a muchas cosas. Y hay muchas cosas al nivel de emociones, de psicología. Pero es verdad que nuestra idea de las emociones tiene un puntito de encontrar ese aliado en el mundo emocional, que muchas veces nos encontramos en terapia y en la vida en general y en nosotras mismas y en nuestra historia, ¿no? Nos hemos visto dentro de mensajes de las emociones como algo a alejar, algo a bloquear, ¿no? Algo a evitar de todas maneras posibles, ¿no? Excepto una de ellas, ¿no? O las que están más relacionadas con una de ellas, que probablemente es la alegría. Esta emoción es como de, hombre, por supuesto, sintamos... De hecho, tenemos como pendiente, ¿verdad?, un estudio epidemiológico, sociológico. Total. Porque cada vez que preguntamos, llevamos años con grupos de trabajo, y cada vez que preguntamos qué emociones conocéis, la primera que la gente desbloquea es alegría. Es la primera que se dice. Luego ya empiezan otras, ¿no? Pero es como de todo el mundo es la primera que nombra. ¿Por qué? Porque en el fondo es la que nos han dicho que es la válida, la que nos han dicho que es la que tenemos que sentir, además, casi a veces un poco como una obligación, ¿no? Sí, obligados a ser felices. Totalmente, que ya hablaremos de esto largo y tendido. No es el tema del podcast de hoy, pero es el tema de próximos podcasts porque es un tema muy interesante, ¿no? Sin duda. Y entonces al final eso es lo que provoca, ¿no? Que muchas de las emociones, que son muchas a veces agradables o desagradables, las bloqueemos. ¿Por qué? Porque tenemos que sentir, ¿no? Porque nos han dicho muchas cosas sobre emociones que no están alineadas con la realidad del mundo emocional, ¿no? Entonces, bueno, hemos preguntado en redes sociales un poco sobre esto. Precisamente porque además este primer episodio lo que queremos es, de la mano de la neuropedagogía y neurodidáctica, es, vale, ¿en qué punto estamos? Para saber qué es lo que podemos incorporar, porque cuando queremos incorporar conceptos nuevos, tenemos que saber en qué punto estamos. Entonces hemos querido preguntar a la gente qué es lo que sabe sobre emociones, qué le han contado, ¿no? Concretamente. Y ha sido muy interesante, ¿no?, las respuestas que hemos recibido a través de las redes. Súper interesante porque al final desde ahí, bueno, pues reafirma un poco lo que ya sabíamos. Sí. Y lo confirma porque nos colocamos en esa relación con la emoción de distancia y de desconocimiento. Y de falta de información, que muchas de las cosas a veces que nos dan miedo, precisamente nos dan miedo porque no conocemos mucho de esto, ¿no? Y yo creo que gran parte de lo que le ocurre a la sociedad con el mundo emocional es ese desconocimiento que se ha tenido siempre, ¿no? No venimos de sociedades ni de educación, de una educación en la que se nos haya hablado del mundo emocional como algo a entender, a aprender de ello, a conocer y claro, de esa manera, pues cuanto menos sabes de algo, pues más te alejas de ello, más miedo te da, más incoherencia en cómo te mueves con respecto a ello, ¿no? Entonces, bueno, nos han dicho cosas muy interesantes, ¿no? Vamos a ellas. Como por ejemplo, frases como ¿qué te han dicho sobre las emociones? Responden personas que nos siguen en redes sociales, ¿no? Que agradecemos, por supuesto, su colaboración. Son tonterías, ¿no? Para empezar. Ya está, esto es una tontería. El matiz que hay detrás de si son tonterías que hay que hacer con ellas. Claro, dejarlas pasar, ¿no? No darles espacio, no hacerlas caso, no expresarlas, bloquearlas. Bueno, todo esto no nos lo dicen, pero está detrás del mensaje, ¿no? Absolutamente, esa invalidación, ¿no? Porque eso te que sientes tonto si te expresas, entonces si sientes o si te expresas, eres un tonto. Y eso que sientes es una tontería. O sea, qué mensaje de invalidación más brutal, ¿no? Es como de, ¿y ahora yo cómo te voy a contar a ti nada de lo que yo sienta? ¿O cómo me voy a permitir sentirlo? Si los referentes para mí me están diciendo que eso es una tontería, ¿no? Me lo invalidan. Y además me da especial pena porque fíjate que nacemos precisamente con la capacidad de comunicarnos a través de las emociones. De hecho, única y exclusivamente. Porque no podemos hablar. Claro. Entonces, nuestras emociones nos permiten, nos salvan la vida, por decirlo así.
gracias a ellas. Y luego cómo nos alejamos, ¿no? En cuanto el cerebro termina de formarse y ya nos da el don de la palabra y del pensamiento racional, le damos una patada a nuestro mundo emocional, ya no sirves para nada, ya eres una tontería. No, por favor, defendamos que tenemos más capacidades, aparte de la emocional, pero que esa es la primera, con la que nuestro cerebro viene preparado en cuanto nacemos para expresarnos a través de nuestras emociones. Nos desconectamos emocionalmente, ¿no? Hablamos muchas veces tú y yo en formaciones de la desconexión que tenemos de cuello para abajo. Y esa desconexión de cuello para abajo implica que nos desconectamos emocionalmente, porque, spoiler, os voy a contar que es que la emoción está en el cuerpo, aunque no la sintáis, aunque no hay de repente, no digáis, pero yo mi cuerpo solo me sirve para llevarme de un sitio a otro y ponerme ropa bonita. No, sirve para mucho más y el cuerpo es el primer detector emocional de lo que está pasando a nivel mental, de lo que está pasando a nivel nervioso. El cuerpo nos da muchísima información. Entonces, cuando estamos tan desconectados, es normal que, bueno, sobrevivamos y nos movamos en el mundo como nos han enseñado a hacerlo, que es desde la parte más cognitiva, más racional, e intentando estar aquí arriba, ¿no? En nuestra cabeza constantemente. Olvidamos el cuerpo y, por lo tanto, nos vamos desconectando de nuestro mundo emocional. Es que... Sí, total. ¿Y cuántas veces, Marta, no nos habrán venido en terapia a decir como objetivo de trabajo, quiero que mis emociones no me entorpezcan? ¿Todo el rato? ¿Cómo hago esto sin que me influya, sin que me afecte? ¿Cómo controlo esto? Esto es como de los primeros motivos de consulta, es la primera deconstrucción de la terapia, ¿no? Es como de, vale, ok, este espacio no es para esto precisamente, ¿no? Tenemos que buscar otro camino y otro camino de conectarte, aunque eso en ocasiones sea desagradable, porque buscamos como constantemente evitar el sufrimiento, ¿no? Y es parte de la vida también. Y las emociones a veces nos hacen sufrir, claro que sí, que nos hacen sufrir, pero nos están dando mucha información. Cuando sabemos escucharlas, entonces es cuando entendemos hacia dónde nos están llevando, ¿no? Y darles ese espacio hace que el sufrimiento no dure tanto. Pensamos que cuando las miramos y les damos espacio, de repente es como ya nos vamos a recrear, ¿no? Sí. En la emoción más desagradable. El miedo a engancharse. Eso es. Y todo lo contrario, es precisamente desde ahí desde donde avanzamos, ¿no? Pero bueno, parte de ese son tonterías, ¿no? Tonterías. Nos decían también que no le han dicho nada, que ese es el problema, ¿no? Me encanta cuando porque lo dicen varias personas. Sí. Lo de no me han dicho nada. Que esto probablemente, si te paras a pensar, dices, bueno, en mi casa se ha hablado, porque lo mismo no. En muchos hogares probablemente no se ha dicho nada. Lo que pasa que es algo que percibes, ves, porque las emociones están en la conducta del otro continuamente. Queramos o no, desde Entonces, luego. No nombrarlos, bueno, parte de que a lo mejor el desconocimiento viene de ahí, ¿no? No hablamos de este tema porque es un tema que no existe. Claro, y si no existe, es como ese elefante en medio de la habitación que nadie estamos mirando, ¿no? Y entonces es como de, todo el mundo está aquí desbordadito emocionalmente, las emociones están hablando, estamos haciendo todo a través de ellas, pero no las miramos, estamos de cara a la pared, ¿no? Y parece que es como si no existiesen, pero realmente orquestan todo lo que hacemos. Y si no somos conscientes de ello, pues lo seguimos haciendo, pero sin ser conscientes, ¿no? De manera un poco como yo en mi propio proceso de terapia muchas veces me di cuenta de cuando comencé el proceso de terapia, cómo yo había vivido como caminando por encima de las aguas, ¿sabes? O sea, como si sin ni siquiera llegar a profundizar, ¿no? No te empapaste ni un poquito. Ni un poquito, ¿sabes? Era como de, bueno, pues yo tiro. Y cuando de repente me di cuenta, descubrí todo este mundo, hice todo mi proceso, etcétera, y luego, pues por suerte, tengo la suerte de dedicarme profesionalmente a ello, de repente dije, pero yo antes, ¿cómo vivía? O sea, si es que yo no vivía, ¿no? Porque no estaba nadando en mis emociones, fuesen las que fuesen, y fundiéndome con ellas, que al final eso es lo bonito también. Pero yo creo que parte de que no nos han dicho qué hay detrás, es decir, siéntelas, vívelas. Oye, nuestra empresa se llama Vive tu Emoción, pero después del Vive tu Emoción vamos a dar muchas herramientas. Eso es. ¿Qué pasa si no están esas herramientas? Da miedo. Claro. Porque hay emociones muy desagradables, hay emociones que tienen una atracción que te empapa mucho. Entonces yo creo que lo importante es seguir. O sea, vive tus emociones y seguir. Y un poquito más. Un poco más. ¿Cómo? ¿Cómo las vivimos? Efectivamente. ¿Qué mensaje escuchamos de cada una de ellas? Porque si no,
anestesia emocional que decimos mucho, ¿no? Nos anestesiamos y yo a veces pienso, ¿y las personas que se anestesian emocionalmente son más felices o viven de manera más eficaz? No lo creo. Yo, todas las personas que me he encontrado en mi vida personal y profesional anestesiadas, en algún momento la anestesia se termina y el pelotazo que se encuentran en ese momento es monumental. Es potente y es ahí cuando muchas veces se llega a terapia, ¿no? Y cuando se permite el espacio de, bueno, aquí vengo con todo esto, te lo vuelco aquí encima de la mesa y vamos a ordenarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí nos remangamos y nos ponemos a ello. Pero es verdad que ese es un poco el problema muchas veces de la conexión con el mundo emocional y de la conexión con la psicología en la terapia, ¿no? Lo hemos hablado un montón de veces, que al final la terapia, la psicología tiene como este carácter siempre de intervención. Y entonces desde la intervención, claro, tengo que estar muy mal, ¿no? Porque lo que se interviene es porque algo ha pasado. Entonces yo tengo que ir a terapia solo y únicamente y exclusivamente en el caso de que yo esté, vamos a hablar un poco mal, en la mierda. Entonces, si yo estoy y me permito el ver que estoy ahí y reconocer que estoy ahí, entonces me permito el paso de ir a terapia, ¿no? En el mejor de los casos. En otros casos sigo ahí y allí me quedo, ¿no? Pero es que la psicología tiene un carácter preventivo muy potente y las emociones, y desde donde entendemos toda esta parte, tienen ese lugar de vamos a prevenir, vamos a coger herramientas, vamos a ponernos a entendernos, a conocernos, a saber cómo nos movemos en el mundo para que cuando nos pasen cosas en la vida, porque siempre lo decimos, es que nos van a pasar. Nos van a pasar. Es que la vida está llena de momentos muy injustos, de situaciones desagradables, de dramas, de duelos, de situaciones que tenemos que gestionar como podemos. Pues vamos a intentar hacerlo con las mejores herramientas posibles. Eso no va a evitar el sufrimiento, no va a evitar el malestar, pero nos va a ayudar a atravesarlo. Nos va a llevar a transitarlo sin bloquearlo, sin huir de él, sin paralizarnos, ¿no? Sino intentando, bueno, transformarnos de ello. Pero si llega el momento de evito, porque claro, es normal, evito porque como no me han dicho qué tengo que hacer con esto, pues me desconecto, me anestesio y entonces tiro, ¿no? Pero claro, luego eso tiene unas consecuencias, desde luego. Así que bueno, ¿qué más cositas nos han dicho en redes, ¿no? Que tengo que ser fuerte y que cuando lloro tengo que tranquilizarme. Esto enlazado al que cuando llora, que llorar te pone fea. Que llorar te pone fea. Y vamos a hablar de las 0 unidades de persona que ha calmado la palabra cálmate cuando uno no está calmado. Esto no le calma absolutamente a nadie. Pero mira cómo te estás poniendo, ¿no? Dejemos de hacer esto, por favor. Dejemos de hacer esto. No es eficaz. Porque no es eficaz, no ayuda, no. O sea, no hagamos esto más. Y vamos desde ahí, ¿no? Esto como de no vamos a llorar, tengo que ser fuerte, tengo que tranquilizarme, evita eso que estás sintiendo. ¿Te ha parecido? Haz que no aparezca más, ¿no? Que no se note. Que no se note. Esto además me está viniendo a la mente también muchas personas cuando el término es que esta persona es muy emocional, con ese carácter un poco peyorativo de le desbordan sus emociones. Que hay personas que se les desbordan las emociones, pero hay que trabajarlo, claro. Pero claro, es ya metido en este molde de eres muy emocional, cuidado con esta persona que es muy emocional, ¿no? Este mensaje de qué intensa eres, así, ¿no? Vamos a lanzar una lanza a favor, ¿no? Por las personas intensas, por las personas sensibles, por las personas emocionales. Oye, que tenemos nuestro espacio en la vida y que es muy necesario también, ¿no? Porque desde ahí podemos conectar cada uno, oye, en su nivel. Esto no tenemos que tener todos el mismo volumen de intensidad. Claro que no. Pero y estoy recordando, a modo chascarrillo de dentro de casita, cuando nos fuimos de fin de semana del equipo. Sí. Un abrazo a nuestro equipo que lo adoramos. Un abrazo. Siempre. Los queremos muchísimo. Y en este fin de semana pues hicimos muchas dinámicas de equipo y personales para conocernos mejor. Uh-huh. Y en un momento dado aparece como, que esto que acabo de decir, ¿no? Puede ser un poco intenso este momento, ¿no? Y Marta desbloquea ese momento diciendo, bueno, probablemente estamos aquí las personas más intensas de nuestras familias. Es que fue así, tal cual, ¿no? Y así es. Me salió del alma porque yo me sentí súper identificada con lo que estaba diciendo esta compi, ¿no? Y entonces fue como en plan de, vamos a ver, o sea, es que aquí nadie te va a juzgar por eso precisamente, porque somos los intensos de nuestras familias. Entonces esto... Lanzo preguntas, las personas que nos dedicamos a la psicología, profesionales de la psicología ahora mismo, que sí, se ha puesto este término,
¿Somos todos intensos? ¿Es un requisito para estudiar y ejercer? Podría ser. No vamos a generalizar, pero es verdad que nuestro trabajo nos pone de frente con la intensidad del otro también. O sea, es que si no pudiéramos sostener la intensidad... Entenderla, comprenderla y abrazarla... Eso es. Es que no podríamos dedicarnos a esto. De hecho, me atrevería a decir que no deberíamos dedicarnos a esto si no tenemos esta serie de habilidades, ¿no? O de cualidades o de maneras de entender la relación con el otro. Porque al final eso tenemos desde ahí y hay que validarlo también. Y lo último que debemos decir es, no pasa nada, esto es una tontería... No te pongas triste, te pones feo. Es un chascarrillo que sale solo, ¿no? Hay muchas cosas que al final son palabras que, bueno, nos han criado desde ahí. Entonces, como nos han criado desde ahí, pues es normal que nos aparezcan a muchos, incluso de nosotras a veces, ¿no? Si queremos calmar a un peque, no llores, ¿no? Bueno, pues vamos a permitir... No pasa nada, ¿no? Que mi pequeñita... Por favor, cuenta eso. Es que eso es maravilloso. Mi preciosa y primera hija, que me enseña y cada día tanto. En una ocasión me salta, se cae, se hace daño y yo le digo, no pasa nada, no llores, cariño, no pasa nada. Y entonces ella, con su lengua de trapo, me dice, sí pasa nada. Claro, pobrecita mía, es que ellos están, qué conectados están ellos, ¿no? Qué conectados, sí, es lo que decía, que es una pena que perdamos esa conexión y que ya no solo incluso que la perdamos, sino que la gente que la mantiene se les señala y se les a veces rechaza, ¿no? Es una pena. Totalmente. Ha habido varias personas que nos han escrito cosas con una connotación positiva, ¿no? En esta cajita de preguntas que poníamos. Una de las personas nos decía, hay que expresarlas. Esto nos llenó de alegría, ¿no? Sí. Es como de, bien, hay esperanza. Salió la sonrisa, sí, salió la sonrisa. Hay alguna familia en el mundo que ha dicho esto, ¿no? Hay que expresarlas. Y bueno, es que es muy importante la expresión de la emoción, ¿no? Ojo, deja expresar a un bebé, deja expresar a un adolescente. No es fácil decir en una casa hay que expresar, porque es incómodo. Es incómodo para el otro. Pero desde luego, no sé lo lejos que podría llegar esa expresión, que evidentemente los límites, ya hablaremos, son importantes en cualquier hogar, ¿no? Pero no lo expreses, es seguro peor que lo malo que pueda pasar por expresar. Desde luego. Desde luego que sí. Al final las consecuencias van a ser mucho peores, ¿no? Claro. Desde el otro lado. Lo que probablemente hay que enseñar es cómo expresar esa emoción. Yo muchas veces les digo a mis hijos esto, ¿no? O sea, lo mejor que os puedo enseñar es a cómo entristeceros, cómo enfadaros, porque claro, si tu enfado termina en insultos, en portazos, pues esto no es el enfado que construye. Efectivamente. Entonces, claro, tienes tu momento catártico, bien, pero vamos a aprender a enfadarnos, ¿no? Desde ese punto de entender y de cómo realmente las emociones pueden ser aliadas, que es lo que decíamos antes, viene desde aquí, viene desde entender cómo yo puedo relacionarme también con cada una de las emociones, ¿no? Porque desde dónde vamos entendiendo muchas veces cada una de ellas. Y ahora más adelante vamos a hablar por qué, ¿no? De dónde venimos y por qué. Pero bueno, un poquito en esa línea nos hablaban, ¿no? De no llorar, de que hay negativas y positivas, ¿no? Esta es como el clásico. Este es el clásico de las emociones. Es que a día de hoy yo sigo leyendo categoría de clasificación o adjetivación de la emoción como positiva o negativa. Total. Incluso en lugares que no debería. Efectivamente. Y hasta ahí voy a hablar. Y ahí nos vamos a quedar, porque para qué es el primer capítulo, no nos vamos a meter en un berenjenal tampoco, pues no me apetece. No es necesario. Pero vamos, que sí, que empezar ya a entender que no hay emociones positivas y negativas. Esto es como el de primero de emoción. Primero de emoción no hay emociones positivas y negativas y esto es súper importante entenderlo. Hay emociones agradables y desagradables. Eso es. Hay emociones funcionales y disfuncionales, adaptativas o desadaptativas, que nos ayudan a resolver o que no nos ayudan a resolver. Vale. Pero emociones positivas y negativas no hay, porque cuando ya le estamos dando a algo una connotación de positivo o negativo, rápidamente nos colocamos en esto es bueno y esto es malo, esto lo acepto y esto no. Y entonces volvemos otra vez al comienzo del podcast, ¿no? Tenemos que volver a empezar el episodio y otra vez empezar a... El día de la marmota, todo el rato así, todo el rato en el día de la marmota, ¿no? Entonces, bueno, aunque somos muy pesadas y desde aquí estamos siempre el día de la marmota hablando de esto, siempre descubrimos a gente que cuando decimos esto hace un... Es verdad, ¿no? No hay emociones positivas. Vale, era necesario volver a decirlo, ¿no? Porque bueno, nos cuesta mucho.
nos cuesta mucho. Sí, pero si de este episodio alguien dice, anda, esto no lo sabía y me lo quedo, ya está. Han merecido todo, desde luego. Luego también mucha mención al control, que también es una palabra que aparece mucho, controlar. A ver, no es la palabra que más nos guste, entendemos que a veces sale solo, pero ¿qué hay detrás del control? Pues muchas veces el querer pues bloquear. Al final, es que no lo estás diciendo, pero lo estás diciendo. Totalmente. Y además y el control viene de la mano de mucha rigidez. Sí. Y la rigidez a nivel psicológico y emocional no va a ser buena, no nos va a ayudar, no va a ser una buena compañera. La flexibilidad psicológica, ya hablaremos quizás porque esto va para un podcast entero, ¿no? Un episodio entero de flexibilidad psicológica, es una de los factores más importantes en la salud emocional y psicológica de las personas. Entonces, colocarnos en el control de la emoción no nos ayuda a flexibilizar la emoción. Y entonces cuando la quiero controlar, la quiero tapar, la quiero esconder. Y pues muy bien, pues yo lo puedo esconder debajo de la alfombra hasta que la alfombra tenga un metro así de alto, ¿no? Y tenga que pararme a mirarlo realmente, ¿no? Claro, si es que luego al final cuánta gente de repente dice, ¿y yo por qué ahora estoy tan mal cuando no me ha pasado lo más grave de mi vida? O sea, me han pasado muchas cosas muchísimo peores como para que yo me desmorone ahora con esto. Porque, bueno, amigo mío, no te estás desmoronando por esto, sino por todo lo de atrás que soportaste, que escondiste debajo de la alfombra, como dices, o que no eras ni consciente de que estabas haciendo este ejercicio de control, de bloqueo. Porque al final el ser humano, Katia, hace, lo hemos dicho muchas veces, el ser humano hace lo que le funciona. Eso es. Y buscamos sobrevivir. Y buscamos sobrevivir muchas veces también a nivel emocional, no solo de sobrevivir físicamente, ¿no? Pero de supervivencia emocional. Y desde esa supervivencia emocional, pues cada uno se acoge a los recursos que tiene y que le sirven en ese momento. Y a veces esos recursos, luego llegamos a la edad adulta y de repente decimos, madre de Dios, el tiempo que llevo yo haciendo una cosa que es que no me está ayudando nada, ¿no? Todo lo contrario. Y bueno, son momentos de autoconocimiento brutales. Sin duda. A nosotras nos apasiona, desde luego, acompañar estos insights, ¿no? Y yo sé que probablemente a todos los compis psicólogos estos momentos son como de frotarnos las manos, de decir, Dios, aquí vamos a encontrar un montón de cosas muy interesantes, te vas a conocer y es el viaje más potente y más bonito que puedes hacer. Yo creo que el proceso terapéutico sobre todo te aporta mucho autoconocimiento. Luego, por supuesto, herramientas y soluciones. Pero lo que te aporta de autoconocimiento es inmenso. Totalmente, totalmente. Al final, cuanto más sabes, ¿no? ¿Por qué montamos nosotras Vive tu Emoción, ¿no? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge? Cuéntanos, porque tú eres una de las culpables. Las dos somos un poco culpables en esto, pero es cierto que si nosotras no hubiésemos hecho el trabajo emocional que llevábamos a nuestra espalda, el recorrido terapéutico también, probablemente no sé hasta qué punto yo habría podido gestionar esa situación de la mejor manera, ¿no? Y os pongo un poquito en contexto para las personas que no conozcáis Vive tu Emoción desde sus inicios, pues Vive tu Emoción surge como una cuenta de divulgación en Instagram. En un momento complicado, surge en mayo del 2020. En el 2020 creo que solo nombrar este año ya todos ubicamos rápidamente un acontecimiento muy importante en nuestras vidas, que fue todo el tema del COVID, la pandemia, el confinamiento, etcétera, etcétera. Yo personalmente pues atravesé un momento complicado, ¿no? Porque estuve pues con COVID y un COVID persistente luego durante año y pico, ¿no? Pero los 4 primeros meses fueron emocionalmente y físicamente muy duros, porque fueron más de 120 días con fiebre cada día, porque fue un no saber, este momento de miedo brutal, ¿no? Incertidumbre. Ese miedo más primigenio, más de supervivencia física. Que uno dice, esto es el miedo, ¿no? ¡Wow! Eso es el miedo. Eso es el miedo más primitivo, absolutamente, ¿no? De qué va a pasar. Esa incertidumbre a mí me pasaba mucho a nivel físico, ¿no? Pierdes la salud y de repente es como de nadie sabe. Los médicos no saben qué te está pasando, nadie sabe qué es lo que está ocurriendo. Y la idea de mañana estarás mejor, ¿no? Yeah. Que esto era el mensaje que todo el mundo, muchísimo, con todo el amor del mundo, me mandaba, ¿no? Porque cuando uno tiene una gripe, pues son 3 días de subida, 3 de bajada, ¿no? La típica receta médica, paracetamol, mucho agua y pa'lante, ¿no?
Ok, pues claro, esto en su momento no fue así. Ahora entiendo que ya cursa de otra manera, pero en su momento no fue así y en mi caso no fue así. Y claro, cuando estás atravesando ese malestar físico, ¿no? Mañana estarás mejor. Y era mañana estaré mejor. No, es que mañana no estoy mejor, es que mañana estoy igual o estoy peor, ¿no? Yo tenía que mirar una semana vista atrás, un mes atrás, para hacer la comparación y decir, bueno, sí, hace un mes me costaba más levantarme. Vale, ya está. Entonces este era el puntito de mejora, ¿no? En este momento de profunda tristeza, porque yo estaba viviendo ahí atravesando mucho miedo, pero lo que estaba ocurriendo es que yo estaba perdiendo muchas cosas. Estaba perdiendo principalmente salud, que fue como la pérdida más brutal. Estaba perdiendo la posibilidad de poder estar en contacto con otras personas, igual que el resto. Esto no fue cosa mía solo, ¿no? Pero dentro de mi misma casa nosotros no nos tocábamos, ¿no? Por si acaso, cosa que a día de hoy esto no pasaría. Pero en ese momento el miedo al recontagio, bueno, perdíamos un poco todo esto y yo perdía algo que a mí me da la vida, que es mi trabajo. Y mi manera de poder ayudar a los demás, entregarme a los demás, ¿no? Se frena absolutamente toda mi parte profesional, todo mi día a día profesional, y entonces es ahí cuando, ante esa gran pérdida, yo el otro día recordaba este hospital que hicieron en IFEMA. Sí. Mi objetivo era ponerme mejor para ir allí. Claro, porque además yo te hago un paréntesis. Sí, por favor. La psicología cogió el testigo en muchas cosas aquí, ¿no? Absolutamente. Entonces, probablemente tú veías a todos los compañeros que estábamos haciendo directos gratuitos, talleres, estábamos haciendo todo lo posible por ayudar, ¿no? O sea, que también querrías estar ahí, ¿no? Claro, yo veía que el mundo de la psicología se estaba movilizando muchísimo en un momento muy necesario para el mundo de la psicología, ¿no? Y para el mundo en general. Y claro, cerraron IFEMA y yo todavía estaba mala, ¿eh? O sea, que es que al final no llegaste. No llegué de ninguna manera, ¿no? No llegué de ninguna manera a poder estar ahí. Y entonces dije, bueno, mira, no llego aquí, pero esto es lo que hay, que esto lo hace la tristeza. Ya hablaremos sobre esta emoción más tranquilamente en otro episodio, pero para poder entenderla, esto es lo que hace la tristeza. Detecta esa pérdida. Yo detecté, vale, todas estas cosas estoy perdiendo. Acepto que esta es la situación en la que me encuentro y le busco una solución, la intento transformar, intento hacer que la tristeza me ayude a elaborar otra cosa. Pienso, reflexiono. Bueno, y si yo no puedo colocarme en ir a IFEMA, no puedo ayudar a la gente desde este lado, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Desde dónde sí puedo hacer? Aparte de porque yo estaba de baja, tampoco podía trabajar, ¿no? Entonces es como, bueno, pues, ¿y por qué no? Abro un perfil en Instagram que sea de divulgación de psicología. Yo me acuerdo que de allí me salieron ganas, yo no sé de dónde, y eran las 11:30 de la noche, aparte que yo tenía los ritmos allí loquísimos, me dormía a las 3 de la mañana, me levantaba a las 11, o sea, era todo un poco loco. Y yo me pasaba trabajando, generando contenido, haciendo... De repente entró como una motivación, unas ganas, una energía, pero tuvo que venir de ese proceso de tristeza, de ese proceso de aceptación de la situación, ¿no? Y transformarlo en algo. Y ojo, pues... La que liaste, señora. La que he liado. Yo recuerdo con el cariño y el entusiasmo con el que me mandabas las plantillas de mira esto, qué bonito ha quedado, ¿qué te parece? Y tal. Y es que eras pura ilusión. Es que era lo único que te sacaba esa ilusión en esos momentos. Absolutamente, porque en cuanto me paraba a mirar cómo me encontraba, pues claro. Pues bueno, no. El ejercicio de resiliencia más potente que te he visto y de otros tantos que también eres una persona muy resiliente, esto es así. Y efectivamente un gran ejemplo del buen uso de la tristeza, el cómo aliarse con la tristeza en esa ocasión. Pero bueno, esto hablaremos, ¿no? Largo y tendido. Absolutamente, pero queríamos traer este ejemplo, ¿no? Porque desde aquí podemos entender y comprender cómo la tristeza ya no es solo llorar. Y yo lloré mucho esos meses, os lo voy a reconocer, obviamente, ¿no? Es una manera de expresar. Y yo lloro con cualquier pequeña cosita, yo me emociono, vamos, si no lloro hoy será de milagro. Pero quiero decir que al final entendemos que la tristeza es llorar. Y por suerte la tristeza no es solo llorar, ¿no? La tristeza también es pensar. Y desde ese pensar y desde ese transformar es desde donde hoy estamos aquí. No solo por eso, que luego te sumaste al carro y no veas, la que hemos liado las dos. O sea que... Pero todo nace un poquito de ahí, ¿no? Y luego hicimos otro segundo ejercicio de tristeza y de transformación, que es cuando entraste en Vive tu Emoción, ¿no? Eso es. A mí me gusta mucho una frase que tú dices mucho, que los
procesos de mayor transformación suceden después de momentos de profunda tristeza, ¿no? Totalmente. Y es que lo he vivido en mis propias carnes y lo veo en mis procesos, los procesos de terapia que tengo la fortuna y la suerte de acompañar, ¿no? Y es que es así. O sea, es que esos momentos de cambio, de transformación, vienen precedidos de tristeza, porque cuando uno está conectado con una emoción como la alegría, No hay nada que cambiar. No hay nada que cambiar, está todo ok, venga, pa'lante, ¿no? Aunque no esté todo ok, si estamos conectados con eso, no nos paramos a pensar y qué puedo cambiar y desde dónde lo puedo hacer. Bueno, hay que fíjate que venía pensando, a lo mejor hay como que desaprender para volver, pero luego pensaba, bueno, no lo vamos a poner todo tan mal, vamos a moldear, ¿no? O sea, lo que nos han dicho, porque lo que nos han dicho tampoco está mal. Por ejemplo, una película que conocemos mucho, nos encanta, y yo creo que muchísima gente la ha visto, y si no, ya tiene próxima sesión de cine este sábado, porque Del revés, ¿no? Inside Out. Una película que pone a las emociones en la gran pantalla. ¡Qué maravilla! O sea, es que no se ha hablado de emociones en la historia de la psicología hasta relativamente hace poco. O sea, que estamos hablando, sí, siglo pasado, pero que incluso ya se puede decir que los animales, temazo que también saldrá continuamente, que se sepa ya aquí que el mundo animal y nosotras estamos totalmente entrelazados, así que habrá muchos episodios donde hablemos de animales. Pero fijaros que hasta a los animales se les ha otorgado el poder de sentir, ¿no? Vale, bien, sienten, tienen emociones. Bueno, pues al final ya hace tiempo que se está empezando a hablar de emociones, pero ocurre que nos hablan de una manera que a veces no ayuda. Por ejemplo, en esta película que nos gusta muchísimo y que nos hace el gran favor a nuestra profesión de poner las emociones en boca de todos. Pero claro, tenemos que pensar cuál es ese contexto. Es un contexto cinematográfico. ¿En qué película o serie no radicalizan los personajes a un nivel que digas que el malo sea muy malo, el bueno muy bueno? Pues en esta película, en las emociones ha pasado lo mismo, ¿no? Lo que han hecho ha sido que cada uno de los personajes que representan cada una de las emociones tienen una representación, digamos, por decir un término más técnico, saturada, pero que viene siendo excesiva. La alegría es desorbitada, la tristeza se acerca a la depresión si no lo está ya profundamente metida, el miedo es pavor, es pánico, la rabia es tremendamente colérica y agresiva. Al final, esto nos aporta valor, pero siempre y cuando pudiéramos poner como ese apellido de esto es la emoción en su exceso, ¿no? Claro, porque es que desde ahí es desde donde entendemos que es muy difícil que las personas quieran decir, ay, pues qué bien, voy a conectar con tristeza, esta emoción que arrastraba por estos laberintos del pensamiento, que se está llorando todo el día o que no tiene... Evidentemente, desde ese lugar es muy difícil querer conectar con esta emoción. Tú ahora vete a alguien y dile, pues tienes que conectar con tu tristeza. Le viene el personaje a la cabeza y dice, yo no quiero ser esta. Claro. Y es que la tristeza tiene ese punto y ese, como hablamos muchas veces, esos momentos de tristeza y transitar la tristeza, que en muchas ocasiones puede ser una emoción desagradable, a veces dura unos días, a veces dura una semana, a veces dura una etapa de nuestra vida. Y es una etapa en la que conectamos pues, con más apatía, con menos energía, con un poquito más de reflexión, con un poquito menos de ganas de contacto social, y todo esto podemos estar sintiendo otras emociones en ese momento, por supuesto, ¿no? Pero puede, de alguna manera, teñirlo todo, ¿no? Pero desde luego, desde la tristeza, como estábamos hablando, por exceso, desde ese me quedo aquí lamiéndome las heridas y no me movilizo, entonces desde aquí nos resolvemos. Desde aquí la tristeza no nos ayuda. La tristeza nos va a ayudar en el momento en el que permitimos, que es lo que luego... Lo siento, voy a hacer un poco de spoiler, pero es que ya hace muchos años de esta peli, si no la habéis visto, pues creo que se ha pasado el plazo de no hacer spoiler públicamente, ¿no? Pero bueno, si no he pasado unos segunditos para adelante, ¿no? Realmente al final es tristeza quien ayuda a resolver la película. Porque quien ayuda a resolver lo que le pasa a Riley es ese momento de conectar con la tristeza.
de permitírsela y de ver que a través de esos espacios de tristeza viene a abrir la puerta a otro tipo de emociones, ¿no? Y luego por eso esos recuerdos esenciales que ya no son solo amarillos como quería alegría todo el rato, sino que ya están teñidos de varios colores y de varias fresquita, emociones. Sí, es que la vi hace poquito, porque estoy muy a tope con que en junio esté la segunda parte. Entonces, el otro día me puse momento fan. Es que es la mejor peli de Pixar, o sea, no tengo ninguna duda, la mejor peli. A ver qué pasa con la 2. Ya, esto es un poco a gestión de expectativas, también la gestión de la tristeza, ¿eh? Si quieres hacemos un episodio de gestión de expectativas de Inside Out 2. Vale, me apunto, pero yo no hablo, me lo haces tú a mí, ¿vale? Para que yo pueda gestionar esto. Pero sí, es una peli muy guay, pero nos muestra esto, nos muestra las emociones en su lado más saturado. Y venimos de eso. Eso es. Venimos de ahí. Entonces, por eso nos cuesta tanto entender las emociones y querer conectar con ellas, porque entendemos que si conecto con eso, entonces me voy a ir a lo más excesivo de la emoción, y no necesariamente, ¿no? No, de hecho no suele ayudar. Nosotras siempre decimos, nunca tomes una decisión en lo más alto de la emoción. Por favor. Entonces, equilibrarla, bajar el volumen, ponerlo en un lugar que me permita escuchar y no ensordecerme, esto va a ser el primer trabajo de la regulación. Totalmente. Emocional. Primero vamos a bajar el tono o subirlo, dependiendo, que también algunas veces lo que ocurre es que la emoción está calladita, que no se la deja ni hablar. Entonces, bueno, pues esto es una cosa importante que también queremos decir, porque claro, hablábamos y reflexionábamos, Marta y yo, de por qué esta generación pone tanto foco ahora en las emociones, por qué antes no. Porque, bueno, realmente las emociones tienen la función de cubrir necesidades. Ojo, que esta frase la digo muy rápido, pero es detengamos, potente. ¿no? Vuélvela a decir. La vuelvo a decir. Con mejor voz. Las emociones tienen la función de cubrir nuestras necesidades. Qué bonito te ha quedado. Una serie de necesidades que son socioemocionales y demás, que ya hablaremos profundamente de esto. Pero claro, si lo que nos falta, por ejemplo, es comida o casa o, bueno, sí, necesidades más básicas. Lo básico, basiquísimo, no podemos seguir escalando al resto de necesidades. Ahora mismo, afortunadamente, y digo afortunadamente y aquí, efectivamente, por desgracia, efectivamente, podemos decir que tenemos cubiertas las necesidades más básicas, más primarias. Por lo tanto, podemos tener la licencia de regocijarnos en el resto, que no digo regocijarnos, son todas necesarias. En el fondo, Katia, es que es una cuestión también de privilegio. O sea, que nosotros Pues sí. hoy, que nosotras hoy podamos estar hablando aquí de esto y que nos permitamos es importante ir a terapia y que la sociedad cada vez ponga más el foco aquí. Es que esto es un privilegio que no sabemos a qué nivel. Entonces, no hace falta más que encendamos la tele Sí, para que podamos ver precisamente de qué privilegio estamos hablando. Entonces, claro, partimos de un lugar en el que si no nos han enseñado a conectarnos con nuestras emociones es porque también venimos de generaciones que no han vivido lo que nosotros estamos viviendo ahora. Que, ojo, que no vivimos tampoco envueltos en pétalos de rosa, que aquí cada uno y el contexto en el que vivimos se las trae también, ¿no? Pero a ese nivel es un lugar de privilegio. Que yo me pueda preocupar por mi salud mental, que me pueda preocupar por mi bienestar emocional, habla de que estoy en un lugar, bueno, sí, cuanto menos seguro, por lo menos en lo más básico, ¿no? Y a partir de ahí ya puedo empezar a mirar más allá, a profundizar un poquito más allá, ¿no? Pues agradezcamos esto porque no es menor, ¿eh? Absolutamente. Entonces, realmente venimos, ¿no? de generaciones como las de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Que salen de guerras, que vienen de situaciones muy complicadas, que han levantado un país como aquel que dice ellos mismos, ¿no? ¿Cómo nos vamos a parar a hablar de emociones ahí? O sea, es que no, es que aquí hay que comer, aquí hay que encontrar un buen trabajo, aquí hay que tener un sueldo para poder vivir y aquí hay que meterse en los menores problemas posibles porque venimos del caos más absoluto, ¿no? Venimos de la pobreza, de la miseria, de los problemas, de grandes problemas, ¿no? A ese nivel de supervivencia. Y claro, y eso pues nuestros bisabuelos, abuelos, ¿no? Pero nuestros padres vienen de esos padres y de esos abuelos, ¿no? Que evidentemente no podían poner el foco en el mundo emocional. Entonces, claro, muchas veces es como de, ay, parece que los padres tienen la culpa de todo, ¿no? Y que
Y bueno, pero tenemos que entender también de dónde vienen y por qué, pues como alguna de las personas que nos ponía no me han dicho nada, mis padres no sienten nada, nadie me ha hablado de esto jamás, ¿no? Bueno, es que tampoco les han hablado a ellos de esto jamás. Claro. Entonces es muy difícil que nos vayan a transmitir algo que no les han transmitido, ¿no? Y hoy, esta generación, en nuestro privilegio, podemos hacerlo, ¿no? Ponemos el foco. Hablamos muchas veces tú y yo, ¿sabes lo que voy a decir? Totalmente. De ojo, cuidado, si no se nos va a volver esto en contra. ¿Cuáles serán las consecuencias de poner tanto foco en lo emocional hoy y hacer que nuestros hijos se enfoquen y desgranen? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, pues les aportará o a lo mejor les ¿cómo decirlo? Como que les absorberá, o sea, ya no, sí, no podrán evitar mirar esto, ¿no? Claro, o sea, estará mucho más normalizado. Yo creo que les vamos a hacer más bien que mal. Espero que sí, por favor. Yo creo que sí, siempre que tengamos también el nivel de intensidad y de foco, ¿no? Sí, porque también todo hay que ponerlo siempre y regularlo en una medida que sea adaptativa, ¿no? Entonces, todo en su extremo tiene que ayudar. Eso es. Si no resuelve, si no es ágil, si no es ligero y ayuda, no tiene sentido. No. Pero bueno, hablábamos de tranquila, que tus hijos van a ir a terapia y van a decir algo sobre ti. O sea, no pasa nada, es que esto va a pasar, es parte del proceso, es la ley de vida, es la evolución. Entonces... Aceptado. Con que seamos capaces de no ser negligentes emocionalmente y que podamos permitirles, obviamente no les vas a dar absolutamente todo lo que necesitan, ¿no? Porque no vienen con el libro de instrucciones de, mira, yo necesito exactamente esto en todas las etapas y momentos de mi vida que voy a tener. Ojo, ¿no? que si viera así también cuánto aprendizaje se perderían, ¿eh? Que ellos también se busquen las castañas para sus necesidades, resolverlas. El otro día precisamente hablaba con una paciente en consulta, ¿no? De... qué difícil a veces tomar decisiones, pero claro, si tomamos una decisión más o menos con los datos que tenemos que dejar la puerta abierta a la incertidumbre de qué viene detrás, ¿no? Y que si realmente tuviésemos ya el camino marcado, qué aburrimiento de vida, ¿no? Pues sí, sinceramente. Para mí sí, desde luego. Otros dirán, no, qué controladito todo, qué bien, qué estructurado, ¿no? Para mí sería muy aburrido, ¿no? Saber ya todo lo que va a pasar. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que bueno, hemos podido hacer un buen repasito de dónde está la sociedad hoy, que sabe de sus emociones y haber podido desbloquear algunos puntitos desde donde vamos a colarnos y vamos a poder profundizar para tratar de ofrecer el mayor conocimiento, más práctico, más eficaz, como decíamos al principio, más cercano, más útil, que la gente pueda escuchar este podcast y ponerlo en marcha en su día a día, ¿no? Por supuesto, que sea un lugar de aprendizaje, de reflexión, de un lugar ameno también, ¿no? Donde podamos encontrarnos y podamos hablar de las cosas que nos preocupan a todos en el día a día, con ese puntito de, bueno, ¿y esto qué emoción te ayuda a resolverlo? ¿Desde dónde es más ágil? ¿Desde dónde es más hábil? ¿No? Y no lo vamos a hacer solo nosotras, ¿no? Porque muchos días vamos a hablar tú y yo juntas. Que es un placer. Que es maravilloso, por favor. Como si no lo hiciéramos todos los días. Todo el rato, pero bueno, ahora aquí abierto para que nos escuche todo el mundo, ¿no? Pero vamos a tener invitados, invitadas, ¿no? Que van a estar aquí con nosotras compartiendo sobre muchos otros temas y bueno, con su generosidad absoluta, y estamos deseando, ¿no? Que darles este espacio aquí también. Sí, la verdad es que esta sensación de tener un lugar donde recibirles y donde reflexionar juntos y aprender de ellos, bueno, va a ser muy bonito para todos, ¿no? Totalmente. Y más allá del online, que a pesar de tener nuestro centro online, que es maravilloso, y que hagamos muchísimas cosas en formato digital, pues también poder estar aquí las dos juntitas, cara a cara, pudiendo hablar de todo esto y poder traspasar un poquito la pantalla, pues bueno, era imposible decir todo esto en 90 segundos de un reel, ¿verdad? O sea, absolutamente imposible. No sé cómo no puedes hacerlo. La verdad. ¿Qué cosas tengo? Háztelo mirar. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha sido una tertulia, un ratito precioso, muy emocionante para nosotras también este día. Desbloqueamos algo que llevamos mucho tiempo queriendo desbloquear. Esperamos que os haya servido, que os haya aportado valor.
Y hasta dentro de 15 días, lo mejor que podemos desear es que viváis vuestras emociones, ¿no? Absolutamente, que las viváis intensamente o no, como queráis, pero que empecéis a conectar con ellas, a conectar con vuestro cuerpo. Tenéis un cuerpo, empezad ahí a ver qué ocurre y cómo se mueve y transita. Y nada, más allá de todo esto, pues todo lo que vamos a ir trabajando desde aquí, viendo cada semanita que nos veamos. En principio, un par de veces al mes tendremos este espacio abierto para poder compartir y hablar, y luego más allá de eso, pues todo lo que queráis saber más sobre las funciones emocionales de las emociones, sobre el modelo desde el que nosotras trabajamos, en nuestra web tenéis acceso a una formación gratuita de 1 hora donde explicamos cada una de esas emociones básicas, explicamos ejemplos, explicamos la función, un poco para entenderlo. Es gratuito, está abierto a todo el mundo porque para nosotras esto es algo que tiene que saber cuanta más gente mejor, así que bueno, lo tenéis en acceso ahí en nuestra web para poder disfrutarlo y poder escucharlo a modo podcast también todas las veces que queráis, desde luego. Eso es. Pues un placerazo, amiga, desbloqueado este siguiente paso y nada, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos más y mejor. Adiós. Adiós.